La semana pasada mi esposo estuvo compartiendo con nosotros un tema que básicamente nos permitió tener una visión bastante panorámica y amplia de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a tener en algún punto un poco de repetición, ya que esta sección sé que puede ser nueva. Queremos hacerlo lo más, dentro de todo, lo más simple posible, pero siempre hay detalles que los vamos a ir aprendiendo. Y vamos sobre todo a ver cuál es la importancia de ser conscientes de nuestros pensamientos. Esta semana que pasó, hablamos de la importancia de pensar en lo que estamos pensando, de ser conscientes sobre todo de lo que estamos pensando. Y vamos a pensar en esta situación que les he planteado aquí. Cuando te pasa algo perturbador, algo que te afecta emocionalmente, que te altera las emociones, y tú hablas con alguien, trata de ser lo más honesto y honesta posible contigo mismo. ¿En qué te sueles enfocar? Le cuentas, te enfocas en contarle lo que te pasó, en lo que sientes o en lo que piensas. A ver, vayan ustedes haciendo llegando a su propia conclusión cuando ustedes están hablando con alguien. Saben que nuestra tendencia realmente suele ser uno estar muy enfocado más que nada en lo que uno ha sentido. Eso es lo que nos lleva a hablar con una persona. Nos lleva a hablar de lo que nos pasó y de cómo nos sentimos. Y nosotros la realidad es que solemos, al hablar con alguien, solemos expresar nuestros pensamientos automáticos. En, este, en esta imagen que les puse, por ejemplo, esta persona está hablando con alguien, contándole algo y le dice, eso fue horrible, me voy a volver loco. ¿Acaso no son expresiones comunes que a veces uno utiliza? Tal vez nosotros tenemos muchas formas de expresarnos, que me alegró y gracias Sandra por lo que compartiste, porque el hacernos conscientes, sobre todo de que hay cosas, como bien lo mencionó ella, que han sido patrones en nuestras formas de expresarnos, de hablar, que van en contra de nosotros mismos. O sea, si nosotros queremos sentirnos mejor, tenemos que empezar a velar cómo hablamos, cómo nos expresamos, y lo maravilloso de la mente, como Dios la diseñó, es que la mente puede ser reeducada. Dios le dio la capacidad a la mente para poderse reeducar y cuanto más, sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense que en este pensamiento dice algo interesante. Sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que en realidad sucede. En otras palabras, el mayor sufrimiento no siempre viene de la realidad, sino de lo que la imaginación está produciendo. ¿Ok? Así que esto es importante porque fíjense, a fin de nosotros poder tener un cambio, sobre todo en cómo nos sentimos, tenemos que trabajar en el cambio de nuestros pensamientos. Y por eso es que estamos motivando a nosotros, a todos nosotros nos motivamos a que nos detengamos. Cuando algo pasa, algo que me perturba, yo quiero detenerme, debo pensar y trabajar en eso que estoy pensando, identificar eso que estoy pensando para no tener que añadir más sufrimiento al que ya ha traído tal vez una experiencia que nos ha pasado. Pero la mayor carga emocional la generan, como aprendimos la semana pasada, no siempre son las circunstancias, sino que lo que pensamos sobre eso que ha pasado. Y es ahí que nosotros debemos tener a mano. Esta semana nosotros compartimos ¿verdad? Un día, una hojita donde uno la puede llenar, pero mire, simplemente busca una libreta. Tengo una libreta a mano. Y si no, mire, aquí hay una partecita que se llama notas y usted la busca y pasó algo, porque uno no siempre lleva la libreta con uno, ¿no? Y escriba lo que pasó. ¿Qué es lo que podemos
anotar para que luego lo podamos trabajar? Bueno, en primer lugar, en pocas palabras, por supuesto, no es un ensayo que usted va a hacer, simplemente en pocas palabras describa qué ocurrió, qué ocurrió que le empezó a afectar en sus emociones. Escriba cuál fue la fecha, a qué hora sucedió, luego van a ver el porqué de eso. Escriba cómo se sintió, cómo reaccionó y qué resultados, me faltó aquí, de hecho, incluir qué pasó por su mente, debo hacer esa corrección, qué pasó por su mente, eso va después de la situación, ya mismo lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y qué resultados vinieron de usted haber pensado de esa forma, de haberse sentido así y de haber actuado así. ¿Ok? Aquí tenemos, esta es nuestro registro de información. Cuando uno quiere trabajar a manera consciente en un cambio de pensamiento, es importante llenar estos cuadritos. Y eso es con aspectos breves. Para los participantes activos, le decíamos que para hoy era necesario haber identificado algo. Y yo quiero que en este momento usted pueda pensar, tal vez ya usted pudo identificarlo, si no, bueno, en la medida que usted pueda identificar esta semana, ¿sucedió algo que usted realmente le afectó emocionalmente desde un poco moderado o mucho? Piensen que, y ahí está la situación la ve ahí. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó por mi mente? Ese es el pensamiento. ¿Qué pasó por mi mente cuando sucedió ese evento? Entonces, luego uno llega a un punto de trabajar qué emoción yo sentí o qué emociones o sentimientos se activaron. Nosotros compartimos también esta rueda, es la rueda de las emociones. Ustedes pueden entrar a internet y buscar otras. Yo, ¿verdad? Elegí esta que la vi bastante útil. Y esta rueda a veces nos ayuda, a veces uno solamente dice, me sentí mal. Bueno, pero tenemos que ser un poquito más específico en definir ¿qué es ese mal? Sentí miedo, sentí ira, sentí disgusto. Fíjense que estoy en el centro de la rueda, precisamente. Sentí tristeza. Bueno, hay otras que son positivas, por supuesto. Y si uno, por ejemplo, sintió miedo, vuelvo acá, puedo decir, me sentí asustado, me sentí inseguro, me sentí humillado, etcétera. Tratar de definir cuál fue esa emoción que uno sintió. Fíjense que en momentos dados utilizar la rueda es útil para poder ponerle un nombre más definido. De hecho, lo que posteriormente vamos a trabajar es cómo entonces podemos hacer para cambiar pensamientos negativos. Mucho va a tener que ver con que primero yo identifique precisamente qué emoción negativa es la que experimenté cuando sucedió eso, lo que haya sucedido. ¿Ok? Eventualmente, volvemos atrás, a ver si podemos aquí rapidito volver atrás a la tabla. Entonces, identificamos qué conducta o qué respuesta a nivel de conducta tuve. Puede ser una conducta de que, de que me puse intranquilo, me puse a llorar, son conductas visibles, me puse a comer compulsivamente, etcétera. Uno registra cuál fue su conducta. ¿Y qué resultado me dio eso? O sea, finalmente, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Se solucionó? ¿No se solucionó? ¿Me ayudó? ¿No me ayudó? Así que de esta manera, uno va trabajando para hacerse consciente precisamente de los pensamientos que pasan por nuestra mente. Próximamente vamos a ver por qué es que hay que ser conscientes. Es que usualmente no lo somos y no nos detenemos a pensar sobre todo en qué está pasando por nuestra mente. Usted quiere tener un cambio de estado de ánimo y de emociones, hay que trabajar con qué? Con nuestros pensamientos. Y a veces no los identificamos fácilmente y lo hacemos en oración porque son procesos como aprendimos la vez pasada, ¿verdad? Aún cuando le oramos al Señor, enséñame tú lo que yo no veo. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una pausa en lo que hemos hablado hasta aquí, vamos a hacer este pequeño test o esta pequeña prueba. Vamos a ver, quiero invitarlos a que usen el chat en este momento, todos los que puedan, y contesten esta pregunta. ¿Qué es lo que más influye en nuestras emociones? ¿Lo que ha sucedido, lo que nos ha sucedido o lo que pensamos de lo que nos ha sucedido? Vamos a ver. Definitivamente que aunque nosotros en la mayoría de, perdón, ok, aunque la mayoría de nosotros, aunque la mayoría de nosotros hemos aprendido a creer que lo que más influye en sentirnos mal son las cosas que nos han sucedido, la realidad es que estamos aprendiendo que lo que realmente influye más es lo que nosotros pensamos sobre eso que nos ha sucedido. Y por lo tanto, debo decirles que la salud mental comienza cuando uno trata de romper esa programación tan arraigada que tenemos. Yo quiero decirles, nosotros, aunque, y de hecho he hecho esta prueba en algún momento dado, aún compartiendo esto con algunos grupos, uno trata de explicar que lo que más nos afecta es lo que estamos pensando de eso que ha ocurrido. Y si posteriormente le haces la pregunta que acabo de hacerle, eh, de qué es lo que más influye en nuestras emociones, solemos todavía creer que es lo que nos ha sucedido. Lo que nos ha sucedido tiene su impacto, eso no le quitamos el peso natural que tiene, pero la misma ciencia, al igual que la Biblia, y lo vamos a ver hoy, nos habla de que precisamente lo que más realmente nos afecta es lo que uno piensa, lo que uno piensa precisamente de lo que nos ha sucedido. Y esta verdad, romper con esa programación mental que yo creo que la mayoría de nosotros llevamos, es a excepción que usted lo haya ido aprendiendo y lo haya ido tratando de poner en práctica. Esto toma tiempo internalizarlo, y que se haga automático en nosotros toma más tiempo. ¿Okay? Así que vamos a estar como si fuéramos unos inexpertos al volante, vamos a tener una teoría en la mente, y en la medida que seguimos trabajando con esto y seguimos estudiando sobre esto, realmente nos va a ayudar. Porque como les puse aquí, es más fácil repetirlo o decirlo que creérnoslo, pero romper con esa programación que está tan arraigada en nosotros es algo muy importante y clave. Fíjense, la programación que tenemos mental, como les pongo, que está muy arraigado, es que lo que nos afecta es lo que nos sucedió, lo que nos dijeron y lo que nos hicieron. Y vuelvo y repito, no quiere decir que no nos afecta en algún punto, pero realmente eso no es lo que nos afecta en lo más profundo, sino vamos a verlo ahora como lo dice la Biblia. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada, solo estoy dando un repaso. Le llamamos la psicología bíblica porque es donde la palabra de Dios nos habla sobre lo que tiene que ver con las circunstancias y lo que tiene que ver incluso con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras acciones. Marcos 7:15. En el capítulo de Marcos 7, de hecho, desde el 14 hasta el 23, todo esto, ¿verdad? Habla, y ustedes pueden eventualmente analizarlo, sobre todo con más detenimiento. Pero todos estos versículos están hablando de lo que contamina, ¿ok? Y de hecho, desde el 15 específicamente, Jesús mismo dijo, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Y vamos a hoy pensar que vamos a sustituir esa palabra contaminarlo por afectarlo, dañarlo, hacerle daño, afectarlo. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que lo contamina.
Y con este versículo y en conjunto con lo que vamos a ver, los otros versículos que vamos a ver posteriormente, ya pronto, justamente lo que queremos es reafirmar esto. Nada exterior a nosotros, nada que nos haya sucedido. Por eso es que ustedes pueden ver personas que han vivido, póngale varias personas, han vivido la misma experiencia, no todos reaccionan igual. De hecho, Víctor Frankl, una persona que ha sido muy reconocida aún por su aporte en el mundo de la psicología, un sobreviviente también de los campos de concentración. Después de todas estas experiencias, sobrevive. ¿Cómo es un sobreviviente? Bueno, volvemos entonces al principio, porque no es lo exterior lo que afecta, sino lo interior, lo que sale. ¿Qué ocurre en la mente de algunas personas que reaccionan de una manera y otros de otra? Eso es lo que hace la diferencia. Y aunque nosotros hayamos tenido por tendencia, por ejemplo, a ser negativos, pesimistas, a no dar la pelea, la batalla, a ser poquito en algunos aspectos emocionales, no quiere decir que siempre tenemos que ser así. Estamos conociendo cómo funciona nuestra mente y qué es lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice es, vela lo que sale de tu mente, vela de lo que sale, y vamos a verlo un poco más ahora en los versículos 20 al 23. Fíjense que dice, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Vamos a ver qué es lo que sale y de dónde sale. ¿Ok? Porque dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ya me está diciendo de dónde sale. ¿Sale de dónde? Del corazón. Del corazón. Y no es este órgano físico, es más bien aquí, la mente. ¿Ok? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjense que el mismo Jesús en sus palabras lo pone en el primer lugar. Es cuando Jesús habla, no habla al azar. Él sí habla con sentido. Y vamos a ver cómo esto mismo ha sido, de ahí surgen los principios de lo que hoy se conoce como la terapia cognitiva conductual. Fíjense que dice, de dentro del corazón salen, en primer lugar menciona los malos pensamientos y luego menciona un conjunto de palabras que tienen que ver, por ejemplo, estas próximas tienen que ver con conducta, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, todo eso habla de conductas negativas, ¿correcto? Entonces, así como hay malos pensamientos, hay malas conductas, pero también hay otra cosa, la avaricia. No es conducta, pero sí es un tipo de emoción, entra dentro de la categoría de las emociones. Está también las maldades, el engaño, los vicios, las envidias, los chismes, la soberbia, la insensatez. Así que en esta combinación de palabras que están mezcladas, donde hay pensamientos, donde hay conductas, donde hay emociones, todas son malas, negativas. Dice que todas estas maldades salen ¿de dentro de qué ahorita hablamos? Del corazón. Y dice, esto es lo que contamina al hombre. Así que el mismo Jesús, y aquí es donde podemos decir, aquí es que vemos lo que sería la psicología bíblica, precisamente él enseña que lo que nos contamina, lo que nos afecta realmente en nuestras emociones, tiene que ver con esos pensamientos negativos que tenemos, con esos sentimientos negativos que salen de nosotros y esas conductas negativas. Porque si uno piensa mal, ¿recuerdan ese pensamiento que ya lo habíamos hablado? Si uno piensa mal, entonces un pensamiento nos lleva a un sentimiento negativo. Por eso el modelo cognitivo, que es bueno que aunque sea ustedes por lo menos tengan la idea de lo que es, donde nosotros llegamos a detenernos es precisamente aquí. Aquí es, sucedió algo y la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está pasando por mi mente? ¿Qué es lo que estoy pensando? Usualmente, usualmente nosotros solemos reaccionar, me pasé una, por aquí vamos atrás. Ok, esta es la forma como nosotros solemos reaccionar en la vida. Esto que ustedes ven aquí, este es el patrón que nosotros solemos utilizar
a menos que ya estemos conscientes de esta verdad. El modelo cognitivo conductual le llaman el ABC, el ABC. Vamos a ver ahora que por regla general nosotros trabajamos el A y el C, pero no el B. ¿Qué quiere decir? Que viene A, que es una, y claro, las letras son porque son palabras en inglés, pero hay algunas que pueden ser, podemos encontrar su sinónimo en español y aplica bien. La A representa la situación activadora, lo que nos sucedió. Y entonces nosotros pasamos de lo que nos sucedió a las consecuencias. C. Las C son las consecuencias. Nosotros solemos pasar, por ejemplo, alguien me ignoró, las consecuencias, cómo me sentí, herido, herida, o a qué conducta llegué, ¿ok? Nosotros solemos pasar de una situación literalmente a pensar en simplemente cómo me estoy sintiendo o a reaccionar de alguna manera. Sin embargo, nosotros pasamos por alto lo que es la letra B. Y en la letra B es que está la clave, porque siempre la realidad es que las situaciones activan en nosotros lo que se llaman nuestras creencias, ¿ok? Nuestras creencias. Y de nuestras creencias es que salen nuestros pensamientos, ¿ok? Y por eso, mientras nosotros no somos, por eso es que la B es de beliefs en inglés, mientras nosotros no seamos conscientes de esas creencias, nosotros estamos como dando palos al aire, yo diría, simplemente tratando de trabajar para cambiar emociones o para cambiar conductas. Aún en lo que tiene que ver con adicciones o drogadicciones, que son conductas, muchos programas se pueden dar para uno tratar de cambiar conductas. Pero si usted está trabajando para cambiar conductas, ¿recuerdan la ilustración del árbol? Hoy no se los traje aquí, pero ustedes recuerdan la ilustración del árbol. Esos son los frutos externos, eso es lo que se ve, las emociones, las conductas. Sin embargo, no es ahí que me tengo que enfocar si quiero trabajarlo desde la causa. Y la causa, así como las raíces son, ¿verdad? De donde van a salir esos frutos buenos o malos, de la misma manera, yo tengo que entender que es de mis creencias y de mis pensamientos. Ahí es que necesito trabajar. Y estoy usando dos palabras hoy. Aunque este tema, vamos a enfocarnos en los pensamientos, cuando entremos con nuestra compañera psicóloga Judith, ella nos va a ayudar sobre todo a entrar en la parte de las creencias y vamos a ver su lugar. Pero por ahora es suficiente que podamos trabajar con los pensamientos. Fíjense que pensaba en este versículo Santiago 1:19 y estamos viendo en las palabras de este versículo algo bien importante que creo que de alguna forma se conecta con lo que tiene que ver con este modelo cognitivo. Todo hombre sea pronto para escuchar, pero dice que debe ser lento para qué? Para hablar y lento para enojarse. Yo pensaba al ver este versículo y yo decía, imagínense esa imagen que tenemos de este hombre que está aquí. ¿Ustedes creen que él fue pronto para escuchar y lento para enojarse? Por lo menos no lo parece. Y muchas veces nosotros actuamos o reaccionamos impulsivamente y la palabra de Dios incluso nos insta a ser lentos. Pero si yo quiero ser lento para hablar o para enojarme, que son cosas visibles, yo tengo que ser lento en qué? En pensar antes que reaccionar. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones la realidad es que pensamos en voz alta? Decimos cosas y después, y cuando lo pensamos bien, decimos, ay, ¿para qué lo habré dicho? Así que la misma palabra de Dios nos insta en detenernos, en tomar tiempo, en pensar. Y saben, lo que pasa es que muchas veces nuestros procesos de analizar las cosas son demasiado rápidos y no siempre son correctos. El problema no es que sean rápidos, es que no siempre son correctos. Así que bueno, resumiendo, el modelo cognitivo siempre trabaja con tres cosas.
una situación que nos ocurre, nos habla de las creencias, que esas son las que nos llevan a los pensamientos automáticos. Cuando nosotros hablamos de pensamientos, recuerden, esos vienen de las creencias. Y en tercer lugar, el modelo cognitivo nos lleva a trabajar con las consecuencias, los sentimientos y los comportamientos. ¿Qué nos enseña el modelo cognitivo? Miren, amigos y amigas, que más allá de lo que usted y yo hayamos vivido en el pasado, que no lo podemos cambiar, las circunstancias no se cambian, yo puedo trabajar en mi mente para cambiar hacia una nueva forma de interpretar lo que ha sucedido y en esa forma es que nuestras emociones o nuestras conductas pueden cambiar. Bien mencioné ya la respuesta a esto, pero bueno, aquí lo tenemos como algo que vamos a trabajar brevemente. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Quiero compartir con ustedes esto que estoy presentando aquí como si fuera un pequeño diagrama que lo vamos a ir ampliando. Ya habíamos hablado de estos tres, de que los pensamientos siempre es algo que estoy pensando lo que me lleva a sentirme mal o a sentirme bien, por supuesto. Es en el pensamiento. Pero también los pensamientos nos llevan a conductas. ¿Ok? Siempre el pensamiento es el originador de cómo me siento y de qué hago. Por eso, si usted está trabajando con una persona que, por ejemplo, está en vicios y usted solo quiere cambiarlo y debes dejar eso, o quiere trabajar con un hijo, con un nieto y eso no debes hacerlo y no debes estar en esos videojuegos porque eso es malo, lo que sea, lo que pasa es que mientras nosotros no trabajamos con los pensamientos, nosotros no estamos llegando a la raíz. Y sería muy bueno, y creo que, ¿verdad? Los animo a que ustedes busquen en YouTube, busquen a Gerardo Payán y pongan sí, adicciones. Voy a revisarlo, lo voy a revisar y lo voy a buscar. Voy a compartir unos temas. Yo le voy a decir, entre los dos temas hacen 3 horas. Pero cuando yo escuché ese tema, mi mentalidad completa cambió. Me ayudó tanto en la vida que desde ese día en adelante no seguí enfocándome en ver la conducta de los demás. Nosotros nos enfocamos mucho en la conducta de los demás, juzgamos la conducta de los demás y pasamos por alto que esa conducta es un reflejo de algo. Y eventualmente que lleguemos a la parte de directo al corazón, vamos a poder profundizar más en esto y nos va a ayudar más. Ahora, los pensamientos, ¿de dónde vienen? Nuestros pensamientos vienen de lo que creemos, de lo que nosotros creemos. Y la pregunta sería, y déjeme decirle, hasta aquí llega la terapia cognitiva conductual. Esto es lo que el mundo de la psicología nos puede aportar. Ahora, comparto con ustedes a continuación lo que Dios nos va a aportar. Dios nos lleva un poco más en el antes y aún en el después. Observemos ahora. ¿De dónde se forman las creencias que nosotros tenemos? De paso, déjeme decirle, todos tenemos creencias y la mayor parte de nosotros somos inconscientes a lo que creemos en lo más profundo de nosotros. Y vamos a ver por qué nosotros tenemos niveles de pensamientos. Nuestros procesos cognitivos no todos son pensamientos de los que soy conscientes. Hay muchas creencias de las que soy inconsciente. Ahora, ¿de dónde salen esas creencias? ¿Saben qué? Siempre vienen de la información que nosotros hemos recibido. Por eso tú te tienes que preguntar cuáles han sido tus fuentes de información en tu vida desde que fuiste engendrado. Nosotros vamos recibiendo, apenas estamos en el vientre de nuestra madre, porque no es desde que nacemos, es desde que somos concebidos, estamos recibiendo información. De diferentes formas recibimos información. Ahora, fíjense aquí. Comparto con ustedes en este diagrama cómo precisamente es en nuestra niñez que nuestras creencias se forman. Nuestras creencias más profundas se formaron cuando tú y yo éramos niños, cuando no teníamos la capacidad de analizar las cosas. Esto de ser abuelito es bueno, ¿saben? Porque ahora a mí me permite ver a mis nietecitos que son todavía pequeños, 3, 5 años,
y me los imagino a ellos, el entender cómo se va formando todo este mundo mental, por lo menos en lo más básico, es bueno conocerlo porque a veces uno no entiende por qué uno tiene ciertas tendencias o demás, ¿ok? Pero fíjense como dice aquí, en la niñez nuestras creencias se forman de nuestras fuentes de información y de la interpretación que nosotros le dimos. Así que vamos a ver aquí tenemos cuáles pueden ser 4 diferentes fuentes de información. Todos tenemos una historia de aprendizaje. Todos tenemos experiencias del pasado y es en nuestra interacción, lo que fue nuestra interacción con el mundo que nos rodeó de niños, con los que nos criaron, con nuestra familia, con el mundo que nos rodeó, que nosotros empezamos a tener, perdón, nuestras experiencias, nuestro aprendizaje. Veíamos cosas, las interpretábamos en nuestras mentes de niños y de ahí empezamos a creer lo que creemos. No voy a entrar en profundidad en esto porque cuando entremos con nuestra amiga y hermana Judith vamos a trabajar un poquito más de eso, pero esta es una fuente principal de información que todos nosotros tenemos y vivimos reaccionando aún inconscientemente a lo que se empezó a programar nuestra mente desde que éramos niños y no teníamos el juicio para entender las cosas. Pero en otra fuente de información sigue siendo la cultura, la tradición, las costumbres, ¿no? La educación que recibimos, sí, en escuela y no en escuela, porque el televisor educa, el libro educa, la música educa, todo educa, ¿no? Pero también están las opiniones humanas y los medios de comunicación, siguen siendo fuentes de información. Todo eso, que es todo un mundo, ha ido influyendo en nosotros. Mira los programas que hemos visto, los muñequitos que veíamos de niños, las miniseries, las películas, la música que hemos escuchado, todo ha ido influyendo y ha traído información a nuestra mente. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos ahora ver? Oh, que no es, las creencias no solo se forman de la información que recibimos, y como les mencioné, la información entra por nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, aún lo que gustamos, etcétera. La información tenemos que poner confianza en ella, creerla. Cuando uno le pone credibilidad a algo, uno lo cree, entonces es que se forma esa creencia y se va fijando en nuestra mente. Y a veces, quién sabe, tenemos que llevar a situaciones, algunos porque estudian este tipo de líneas en su vida, ¿verdad? Por su profesión, que lo van aprendiendo, pero otros realmente pues lo descubrimos aún al pasar por experiencias que nos llevan a exponernos a programas que nos puedan ayudar y de ahí vamos entendiendo esto. Ahora, en la esencia más de más profundidad, toda información viene de una de dos fuentes. Solo hay dos fuentes en la vida. O recibimos la verdad de Dios o recibimos las mentiras que Satanás pone. Y eso va formando la información de la que se compone nuestra mente. No hay duda de que este mundo está hecho para recibir, ¿qué ustedes creen? ¿Más mentira o más verdad? Dígame, Mentira todo el tiempo. eso es así. A través de lo que vemos, a través de lo que leemos, a través de lo que escuchamos, a través de las experiencias que vivimos, es muy fácil que la información nuestra esté más llena de mentiras. Y sí, es nuestro propósito que eventualmente nosotros podamos conocer más acerca de las creencias. Estamos viendo cómo es que finalmente esos pensamientos, de dónde salen. Estamos tratando de ver esto. Fíjense que es en la niñez, eh, en nuestra historia de vida, en las experiencias que hemos tenido, que se forman unas creencias específicas. Lo que creo de mí mismo, lo que creo de los demás, lo que creo del mundo y lo que creo del futuro.
todas esas experiencias, cuando tú y yo éramos chiquitos, así como esta niña que está allí, ahí es que se formaron. Yo les pregunto, ¿ustedes creen solamente por saber que la mayor parte de nuestras experiencias, claro, aun si las personas vivieron traumas, sí, se van formando también creencias y no quiere decir que todas son en la niñez, es que la mayor parte de ellas se dan en la niñez, pero ustedes creen ahora de adultos, les preguntaría que lo que aprendimos a creer puede ser 100% confiable. Usted que ha visto un niño, ¿usted cree que un niño tiene la capacidad de pensar correctamente? ¿Cuántas veces uno tiene que quitarle a algún niño y es por su seguridad? Y ese niño llora y ¿qué puede pensar? ¿Es malo porque me lo quitó? ¿Ah? Entonces, no hay duda que aunque eso se forma desde la niñez, definitivamente necesitamos empezar a cuestionar cuán cierto es. El caso es que si ahora ustedes se dan cuenta, estamos yendo al otro lado de este diagrama, y es que cuando nosotros recibimos, fíjense ahora, empiezo ¿verdad? Desde la izquierda, cuando nosotros recibimos información en la que le ponemos confianza, la que creemos, que nos da lugar a que se formen nuestras creencias, de donde salen los pensamientos, esos pensamientos automáticos, aún repetitivos, que nosotros muchas veces tenemos, y se generan sentimientos y conductas. Piensa dónde llega esto. Esta es la forma como se generan los hábitos en la forma de pensar. Y no solamente es que ahora nosotros tenemos patrones, ahí es que entra, ¿verdad? Los hábitos en formas de pensar, patrones que ya llevamos muy arraigados. Lo bueno es saber es que aunque estén arraigados, sí es posible trabajar hacia el cambio. Lo más grande es que esos hábitos en nuestra forma de pensar influyen en nuestro carácter y determinan nuestro destino. O sea, mi forma de pensar puede influir hasta mi destino, vida eterna o muerte eterna. Y es ahí, ¿verdad? Y he tomado este tiempo para explicar todo este diagrama porque de ahí es que viene la importancia de que tú y yo, con la ayuda de Dios, podamos realmente dedicar tiempo a poder descubrir qué cosas pasan por nuestra mente cuando algo nos perturba. La pregunta que hoy tendríamos que hacernos es, ahora que ya tú eres adulto y adulta, ¿cuál es tu fuente de verdad? Tengo las mismas palabras en cada uno de estos círculos. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es tu fuente de verdad? ¿Siguen siendo, sigue siendo tu historia de aprendizaje o tus experiencias pasadas? ¿Sigue siendo la cultura, la tradición, la educación, las opiniones de otros, lo que los medios de comunicación te han enseñado? Por eso me hace mucho sentido lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13:11. Observemos cómo dice, cuando yo era un niño o cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Obsérvalo. ¿A qué nos llama este versículo? ¿A qué nos llama este versículo? Nos llama a vivir siempre con lo que pensábamos o como juzgábamos de niño, o nos llama a que aún pueda haber un cambio en nosotros. Definitivamente. Nos llama a crecer, nos llama a ser adultos, nos llama a madurar y dejar atrás las cosas de niño. Y saben que las cosas de niño no son solamente los juguetes de niño, es la forma de hablar de niño, el pensar como un niño y el juzgar como un niño. Y en ese sentido, estamos entrando justamente en este terreno de los pensamientos, porque con la ayuda de Dios le queremos decir, Señor, enséñame qué cosas yo tengo aquí guardadas en mi mente sobre las que yo reacciono, sobre las que yo hablo y me expreso, pero están conectadas a lo que yo aprendí en mi niñez y es hora de dejar atrás. ¿Les parece a ustedes que por la gracia de Dios queremos empezar a andar en ese camino que nos enseñe qué cosas deben quedar ya atrás en el pasado?
Dios tiene una forma de irnos guiando y de irnos enseñando. Fíjense que nuestras creencias arraigadas desde niños, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, el mundo y el futuro, influyen en la forma que procesamos la información. Eso influye y no estamos conscientes de eso. Y eso es lo que nos lleva a tener lo que se llaman los pensamientos automáticos. Vamos a usar estos dos ejemplos. Este ejemplo de estas dos mujeres. Estas dos mujeres, imagínenlas que están esperando a su pareja en un restaurante. Yo quiero que usted se identifique, aunque usted sea hombre, con cuál de los dos tipos de conducta usted se identifica más. Bueno, aquí tenemos estas dos mujeres esperando que su pareja llegue, ya están allí, ya pasó más de una hora y aún no ha llegado su pareja, su cónyuge, su novio, su esposo, etcétera. Ahora, ¿cómo ustedes las identifican en esa? Observen los rostros de ella. Vamos a ver, ¿qué pueden decirme de ella? ¿Qué pueden observar simplemente por la forma como ellas están ahí en esa foto? Una está desesperada esperando y la otra está tranquilita. Exactamente. Yo soy la primera, yo me desesperaría y pasa la hora. Se lo digo sinceramente. Y es cierto, gracias por su honestidad en este sentido. Seguramente pueden ser muchos. ¿Cuántos se identificarían, verdad? Con la primera, desesperada, una hora aquí esperando. Y el caso no es solo que no han llegado, es que ni se han comunicado, como vamos a ver. A ver, Wanda, ¿quieres comentar algo? Si eres Wanda. esposa de pastor, te quedas tranquilita. No lo garantiza, pero pudiera ser que ya sabe que eso puede pasar, ¿verdad? Eso es lo que quieres decir, Sí, Evelyn. que ya estamos acostumbradas. Bueno, ¿Me Evelyn, oye? con el tiempo uno desarrolla eso, pero al principio es difícil. Está así, pregúntenmelo a Eso mí. sí, eso sí. Evelyn me activó cuando yo era muy jovencita, en mis 20 y pico de años, mis niños muy chiquitos y mi esposo pasaba la medianoche y no llegaba. Yo sabía que él había salido, los pastores trabajan de noche. Y ya yo estaba desesperándome. En aquel tiempo no habían viper, en aquel tiempo todavía no habían celulares. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tendré que hacer? Miren, yo estaba como la primera. Tal vez no molesta, pero sí, ¿qué habrá pasado? Porque entonces, fíjense, yo no sé ustedes, pero sí, yo he tenido también esa tendencia a pensar que puede haber pasado qué, lo peor. ¿Ok? Y finalmente llegó sobre las 12 o no sé si llegó a la 1 de la mañana. Había ido a visitar unas personas en una situación que ameritaba el tiempo. El caso es que él estaba bien y yo por poco llamaba a la policía porque ya yo no sabía qué pensar. Imagínense, ¿verdad? Las circunstancias, el cuadro, pero se juntaba con la forma de uno pensar. Wanda, ¿quieres compartir algo más? Perdóname que veo tu manita levantada y quiero saber antes de pasar a lo próximo. No, que yo soy así también, me desespero. A lo mejor le espero un rato y como yo y me voy. Muy bien. Bueno, no sé si en nuestro grupo hay alguien como la segunda mujer que puede decir quedó tranquila, pero vamos a ver ahora, más que nada, ¿qué es lo que hace que estas dos mujeres viviendo una situación similar tengan reacciones tan diferentes? ¿Qué es lo que lo hace? Bueno, fíjense, aquí le voy a explicar. Un ejemplo, esta mujer. Vamos a ver lo que ella pensaba, porque ya vimos su rostro y nos deja ver que ella está mal, pero ella qué estaba pensando. Bueno, si él, porque me lo imagino llamándolo por el celular y él no lo contesta, porque ella dice, si él responde es porque está bien, pero si no responde el teléfono es que le pasó algo malo y está en peligro. Así que de seguro le tuvo que pasar algo malo. ¿Se dan cuenta cómo el pensamiento afectó sus emociones y aún su conducta, que la podemos ver en el lenguaje corporal? ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver a la segunda.
Este es Evelyn. Evelyn, este eres tú. Bueno, es que si Siempre, no, no siempre. ¿ah? No siempre, a veces estoy como la primera, dependiendo. Es que a veces también puede ser la parte de la información. Si uno sabe, ¿verdad? Tiene conocimiento de qué es lo que... Pero si uno no tiene la información, se puede preocupar. Claro. Y por supuesto, el ejemplo es bastante radical. No hay, ¿verdad? Hay lugar para otros detalles y no los estamos tomando en cuenta. Lo que estamos queriendo usar los ejemplos es para ver lo que son los tipos de pensamiento. Ahora observen esta otra mujer, la segunda, dice, bueno, si no responde, puede ser porque está en una reunión o se le quedó el celular sin batería. La pregunta será, ¿cuál de las dos piensa en forma más saludable? Porque fíjense, esta primera mujer, su forma de pensar la llevó a sentirse tal vez ansiosa y con una preocupación excesiva. ¿Mm? Le podía hasta subir la presión, le podía afectar físicamente. Pero esta segunda mujer que estamos viendo que pensó, pueden haber otras variantes. Por eso dije ahorita que esta primera mujer tiene este tipo de pensamiento polarizado, es todo o es nada, o está bien o está mal, no ve nada entre medio de lo que podría estar pasando. Realmente puede ser, la vida puede ser tan blanco y negro, o pueden haber otras cosas en medio que uno no suele contemplar. Sí pensaba más saludablemente en el saber, bueno, mira, déjame esperar con calma porque puede haber pasado algo por lo cual él no ha llegado. Y tal vez no era solo con el teléfono. Y si se encontró en un tapón, y si se encontró, algo pasó y el tránsito se detuvo. Y está ahí y tiene que esperar hasta que se mueva el tránsito para poder llegar acá. O sea, lo que estamos viendo es que precisamente hay formas más saludables de pensar y esto influye, pensar más saludablemente, influye en que ella puede estar con más calma esperándola. ¿Ok? Angie, ¿quieres compartir algo? Sí, fíjate, estás hablando, comparando las reacciones de las dos mujeres y yo estoy aquí pensando cuán importante es lo que acabas de compartir acerca de las fuentes de información, porque tú estás hablando y yo estoy pensando acá en las dos mujeres, pero en relación con la información que yo he tenido, yo antes de niña y hasta joven fui bien peliculera, muchas películas. Me sentaba con mi hermana y con mi papá a ver películas, ver películas. Entonces uno está reaccionando de acuerdo con, por lo menos en mi mente me vinieron escenas, imágenes de cosas que pasan en las películas. Si hubiéramos reaccionado a tiempo, si hubiéramos buscado rápido el por qué no llegó, habríamos podido ayudarle, que estaba en una situación difícil, o habríamos descubierto. Y entonces todo es basado en esas informaciones a veces distorsionadas de la realidad. Sin embargo, ahora, si yo pienso en, vamos a decir la misma situación, estoy tratando de conseguir a una persona y no me comunico. Bueno, señor, su razón tendrá. Ya nos podremos comunicar. Como me decía mi amiga Lucy, el tiempo es de Dios. En su momento, Dios permitirá que te comuniques. Y si no te puedes comunicar, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A bien. Estoy viendo que cuando nuestra fuente de información es la palabra de Dios, uno vive una vida más sosegada, más prudente, más tranquila, porque los pensamientos que hay son los pensamientos de Dios. Dios se encargará de todas las cosas conforme a su voluntad. Es súper, súper esta información, el uno sacar de la mente
esta contaminación de pensamientos por información que no provenga de la palabra de Dios. Súper, esto está súper. Gracias, gracias por lo que has compartido. Vilmari, también quería aportar algo. Sí, rapidito. Yo pienso también que depende de cuánto tú conoces a la persona, porque si tú sabes que la persona es una persona responsable, puntual, como puso una de las compañeras, que es una persona eh, que siempre está ahí, que es atento, que no te va a dejar ignorar una llamada o un mensaje así porque sí, pues tú puedes decir tranquilamente como la segunda persona, eh, fue que quizás se le acabó la batería o está en una reunión. Porque si la persona tiene el celular activo, va a responder. O sea, es un factor, pienso, importante es cuánto tú conoces a la persona, eso te va a dar esa paz y esa seguridad. Porque tú vas a saber que si tiene el celular activo, te va a contestar. Que no va a ser ignorada, por decirlo así. También en el caso de la primera, pude notar que quizás se desesperó, porque a veces hay ocasiones, y lo veo mucho en la realidad actual, que la persona no suelta el teléfono, por ejemplo, ni para ir al baño, pero de momento tú llamas y no te contestas. Y puede ser que entonces ahí esa persona pueda entrar en un punto de desesperación porque tú sabes que siempre tiene el celular en la mano. Puede ser el hijo, el esposo, cualquier persona. Entonces a veces tú dices, cónchale, pero es que yo sé que no suelta el celular ni para ir al baño porque no me contesta. Y puede entonces caer en la desesperación o en la molestia o en la tristeza, como le pasó a la primera figura. Claro, pero no podemos pasar por alto lo que estamos enfocándonos, la mente de la persona. O sea, yo podría pensar que la persona también es responsable, pero si la mente mía tiende a irse por pensamientos polarizados o que lo evalúo todo de acuerdo a lo que siento, que es otro tipo de distorsión, entonces es una mala interpretación que estoy haciendo de los hechos. ¿Verdad? Y claro, o sea, hemos tomado este ejemplo simplemente para observar cómo un pensamiento influye directamente en lo que estoy sintiendo y en cómo estoy actuando. ¿Okay? Y lo podemos ver ahí. De hecho, cuando hay veces que se ve lo que es el body language, ¿no? El lenguaje del cuerpo, las caras de la gente, lo que sea. Y qué es lo que ocurre? Que es que el rostro refleja también lo que una persona puede que estar pensando, aunque no puede caer uno, es otra distorsión, la distorsión del que piensa que puede adivinar. Yo adivino lo que el otro está pensando porque sigue siendo una distorsión. Lo que estamos viendo es que no hay duda y queremos llegar, ¿verdad?, a un punto un poquito más adelante que nos ayude, cómo uno sabe, porque si así fuera, mire, en algún momento todos podríamos tener algún tipo de pensamiento que le llamaríamos distorsionado, pero vamos a ver dónde es que hay que prestar atención. Resumimos esto que hemos hablado precisamente recordando que son esas creencias, y aquí no hemos entrado al mundo de las creencias, excepto cuándo se forman en nosotros. Esas creencias son las que influyen, y usted y yo no somos conscientes de eso, cómo influyen en cómo yo proceso la información. Algo pasa y yo tengo que darle una interpretación a eso. Y esa interpretación yo se la voy a dar del banco, digo yo, de creencias que todos tenemos. Y en algún punto, ¿saben qué? Lo más lindo de este programa es que vamos a terminar, sobre todo con lo que se llama la parte, ¿verdad?, de directo al corazón, descubriendo muchas de esas creencias que nosotros tenemos y no somos conscientes de ellas. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esas creencias influyen en los procesos, cuando estamos procesando la información, eso es lo que nos lleva a tener pensamientos automáticos que son distorsionados. La información, solo para que tengas un panorama hacia dónde vamos, porque estamos en la base, abajo, en el que dice, nosotros tenemos diferentes niveles en el procesamiento de información. Y aunque estamos abajo, hemos hablado de que es de las creencias, lo que se llama, para aquellos que están aquí pueden, ¿verdad?, tal vez captar estos términos, y usted no se preocupe, que yo le llamo las creencias más profundas, se le llaman creencias centrales
a las creencias más profundas, lo que creo de mí mismo, de los demás, del mundo, del futuro, ¿ok? Esas son las creencias centrales. Hay otros tipos de niveles de información. Están las creencias intermedias y están a nivel intermedio. Están los pensamientos automáticos, que es donde tú y yo estamos ahora tratando de ser conscientes de qué pensamientos automáticos llegan a nuestra mente. Y sabes que este es el nivel más superficial de información. No empezamos a estudiarlo desde lo más profundo, empezamos a estudiarlo desde lo más superficial, porque ahí es donde yo tengo un poco más de conciencia. Sin embargo, la realidad es, como lo vemos aquí, ¿verdad?, que esos pensamientos automáticos, y vamos a ver, ellos de alguna forma son usualmente imágenes o son expresiones verbales. Y bueno, lo demás lo estaremos viendo posteriormente. Lo interesante es que cuando tú y yo tenemos formas de pensar que ya se han vuelto un hábito, ¿ok? Eso crea pensamientos automáticos que están arraigados y hay que trabajar con esos pensamientos. Si queremos tener un bienestar emocional, hay que trabajar para un cambio de esos pensamientos y posteriormente vamos a estar dando herramientas sobre eso. Ahora, a nivel químico en nuestro cerebro, ustedes saben que mientras más pensamos en lo mismo, y aquí tal vez para aquellos que tienen estas situaciones que a veces no pueden parar de pensar en algo y es como rumiando lo mismo y rumiándolo, saben ustedes que más eso que ustedes ven en la imagen, que son como unos botoncitos, esas conexiones neuronales, más botones, podríamos decirlo así, se van formando. Es un lenguaje muy simple para entenderlo nosotros. Y eso, a más lo pienso, más botones y más automático se hace el pensamiento. Entonces, tiene que llegar en algún momento algo que nos ayude, vamos a decir, cómo quitamos o cómo podemos cambiar eso si ya hay algo que pareciera que una vez ocurre algo, se activa un tipo de pensamiento y es como un circuito que se va dando de por sí solo si yo no soy consciente y empiezo a poner un alto. Y este programa está ayudándonos precisamente a entender que necesitamos empezar a poner un alto a nuestros pensamientos habituales, sobre todo tratando de cuestionarlos, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Lo más básico que tú y yo necesitamos saber de los pensamientos automáticos, esto que está aquí, que los pensamientos automáticos son una respuesta emocional y no racional. ¿Ok? Eso yo tengo que tenerlo en cuenta. Y que cuando algo ocurre, eso es lo primero que uno piensa en forma espontánea y no consciente. ¿Ok? Así que atención, porque mis pensamientos, lo que pasa por mi mente me está hablando de algo más profundo que eventualmente uno podrá también trabajarlo. Solo para que tengan una imagen. ¿Qué características tienen estos pensamientos automáticos? Suelen ser rápidos, suelen ser breves, por eso cuando usted lo está identificando para registrarlo, suele ser breve, ¿ok? Se suelen dar a nivel más inconsciente, no somos como conscientes, no estamos en un proceso de analizar, ¿no? Se dan de manera más inconsciente, automático o inconscientes. No solemos prestarle atención, ¿saben? Por eso es que estamos tratando de ser conscientes, porque por naturaleza no les prestamos atención. Lo que le prestamos atención es más bien a qué, a lo que uno está sintiendo, a la emoción que produce el pensamiento en uno. A eso es lo que le prestamos atención. Y ahora, atención. Miren uno de los grandes problemas. Los aceptamos como verdaderos. No los cuestionamos cuán ciertos son. ¿Ok? Y ahí está, ahí hay un problema. ¿Ok? No son productos del razonamiento ni de la reflexión. Y ahora bien, pueden ser correctos, pero también pueden ser ¿qué? Incorrectos. Pueden ser verdad, pero también pueden ser ¿qué? Mentira. Y por eso es que pueden estar distorsionados o ser erróneos. Así que estamos viendo que esos pensamientos automáticos es necesario empezarles a prestar atención y empezar sobre todo a cuestionarlos.
Hay pensamientos que están distorsionados, ya nosotros hablamos y ustedes vieron estas 10 categorías de distorsiones más comunes. Y es importante que ahora, durante esta próxima semana, cuando usted, y queremos animarlos a que ustedes sigan, cada vez que suceda algo que usted le dé cierto malestar, trate de registrarlo en la libreta, en la tablita, y use esta tabla. Los que están aquí pueden igual sacarle una foto y pueden eventualmente ampliarla, leerla, y usted vaya evaluando si ese pensamiento cae en alguna de estas distorsiones. ¿Ok? Eso es conocernos a nosotros mismos. Eso nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Ahora bien, fíjense esto. Hay algo que es bueno que lo tengamos en mente. Hay dos tipos de pensamientos automáticos. Hay pensamientos automáticos que son disfuncionales, pero hay otros que son perturbadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Okay? Los disfuncionales son los pensamientos negativos que van a causarnos un problema. Cuando esto ocurre, uno definitivamente a veces necesita ayuda para trabajar esto. ¿Ok? Si usted identifica esto, fíjense que una segunda característica es que son frecuentes. Por eso es que les ponemos fecha y hora. Porque si uno empieza a descubrir que son frecuentes, bastante frecuentes, hay que prestarle atención y hay que buscar ayuda. El tipo de pensamiento cuando es disfuncional causa o provoca emociones bien intensas. ¿Ok? No es solo una tristeza, es una angustia. ¿Ok? No solo es una molestia, es una ira. ¿Ok? Entonces ahí hay que evaluarlo. Y las personas suelen creerlo mucho. ¿Qué es mucho? Si lo pusiéramos a nivel de por ciento y le preguntaran a la persona, ¿y cuánto tú crees eso? Por ejemplo, el caso de la mujer que no le llegaba la pareja al restaurante y había pasado una hora y no sabía de él. ¿Y cuánto tú crees que es que le pasó algo malo? Pues claro que lo creo, y la persona lo cree y dice, pues lo creo en un 100%, o lo creo en un 80, en un 90. Claro que le tuvo que pasar algo malo porque si no estaría aquí o hubiera contestado el teléfono. ¿Okay? Y el problema es que cuando ya el pensamiento se hace disfuncional, la persona no lo cuestiona. ¿Okay? Y para colmo, cree que está pensando correctamente. ¿Okay? Ahora bien, cuando los pensamientos son perturbadores, lo primero que tenemos que saber es que las perturbaciones, los pensamientos perturbadores, corrijo como lo expresé ahí, son normales. Es normal, o sea, usted nunca espere no tener un pensamiento que no sea perturbador, porque usted y yo somos seres humanos, ¿ok? Y las personas saludables también tienen pensamientos perturbadores, pero son ocasionales, ¿ok? Y no son tan intensos. Y cuando llegan a la mente, llega un punto en que la persona empieza a cuestionarlo. Pero ¿cuán real es? Cuestionan esos pensamientos. Y eso habla de un tipo de persona que es saludable. Puede tener pensamientos perturbadores, pero no quiere decir por eso que son disfuncionales. Así que es bueno saber esta diferencia, porque si al usted empezar a registrar y tomen en serio lo de registrarlo. Cuando venga nuestra amiga Judith, va a hablar de la importancia de eso, como es parte de un proceso, ¿no? Pero también ser conscientes que no hay problema en a veces tener pensamientos que son perturbadores, pero llega un punto en que sobre todo los cuestiono, eso es bien importante. Así que hay tres preguntas que nosotros necesitamos hacernos para evaluar ese pensamiento. Y estas son las tres preguntas. ¿Y este pensamiento es válido o está distorsionado? Cuando usted haga esa tablita esta semana, usted va a trabajar con analizar el pensamiento. Usted llena todo, pero trate de analizar el pensamiento. La segunda pregunta, ¿a qué conclusión me lleva este pensamiento? Y la tercera pregunta, ¿qué tan útil es que yo piense de esta manera? ¿Ok?
Antes de llegar aquí, permítanme mencionarles este Mira, ejemplo. puedes dejar un momentito. Sí, sí, cómo no. Entre tanto, voy a compartirles este ejemplo. Vamos a imaginarnos que usted llegó a una iglesia o a un trabajo y ese día llegó el nuevo pastor, si es la iglesia, o el nuevo jefe. ¿Ok? Y todo el mundo está contento, todo el mundo lo quiere saludar, pero esa persona le pasó por el lado y ni siquiera lo miró a usted. Supongamos que esa persona tuvo una situación y tenía que salir rápido. ¿Qué pensamiento le podría cruzar a usted por la mente? Hay algo, por ejemplo, ¿verdad? Usted trata de pensar en esto. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, porque esto es una experiencia que puede ser muy común. Que usted esté en un sitio, usted ve a la persona no lo vio usted. ¿Qué pasa por su mente? ¿Ok? Ahora, supongamos que esta persona que cogemos de ejemplo, de momento dice, ese pastor, si fuera el caso que es ese pastor, ¿verdad? Va a ser un pastor malo. Ni siquiera me puso atención o me saludó. Y esos son pensamientos automáticos, ¿ok? No hay duda que, claro, podría pasarle a una persona eso por la mente y no ser específicamente algo disfuncional, puede ser un pastor, pero la diferencia siempre va a estar cuando uno trata de hacerse estas preguntas, si ese pensamiento es válido o está distorsionado. ¿Y a qué conclusión me lleva el yo pensar así? ¿Y qué tan útil me es pensar de esa manera? Ahora, una persona saludable que se sintió mal porque lo ignoraron, porque no lo saludaron, o sea, el sentirse mal no es un problema mayor, es algo humano, pero lo importante es que la persona saludable se cuestiona su pensamiento. Y aún podría decirse, ¿sabe qué? Espérate un momentito, estás yendo muy rápido en tus conclusiones. Esa persona apenas tú la conoces, ya estás juzgándola, pensando que va a ser un mal pastor o un mal jefe, si fuera el caso. Apenas tú no sabes si tuvo que salir apresuradamente por algo que haya sucedido. Y eso no significa que tú no eres importante por el hecho de que no te hayan saludado. ¿Ok? Eso es pensar de una forma saludable. Ahora, pueden haber personas que sí, que tienen realmente lo que hablamos, ¿verdad? De tipo de pensamientos disfuncionales, que entonces tienen emociones muy intensas, que tienen creencias muy intensas, no es que eso es un mal pastor o eso es un mal jefe, radicalmente, y ni cuenta se dan que están pensando mal, y eso es una forma disfuncional de pensar. Por lo tanto, con esto que hemos compartido, sobre todo en el día de hoy, volvemos hacia adelante, sobre todo donde quería llegar ahorita. Hoy queremos recordar estos puntos. Es importante aprender a identificar los pensamientos que nos llegan a nuestra mente cuando nos sucede algo negativo. ¿Okay? Para cambiar el estado de ánimo, hay que prestarle atención a los pensamientos. Porque si usted sigue, déjeme decirle, hay un ciclo de esclavitud cuando usted trata de cambiar su estado de cómo se siente con otra conducta. Y luego hablaremos más, ¿no? Hay personas que tratan de simplemente o me desvío o evito pensar o todas esas conductas igual no ayudan. Posteriormente vamos a llegar un poco más en profundidad a las estrategias que humanamente solemos usar, que en realidad no ayudan, sino que empeoran la situación y las hacen más crónicas y los pensamientos incluso automáticos disfuncionales se hacen más arraigados. Así que la forma como uno piensa, como uno ve lo que le ha ocurrido, es lo que más determina mi estado de ánimo, ¿ok? Y el cómo yo reacciono ante ellos. Y trabajar con un modelo cognitivo, cuando uno le ha ocurrido algo, que uno se siente mal, nos va a poder ayudar a identificar dónde me tengo que enfocar para lograr un cambio.
Es posible aprender a identificar los pensamientos automáticos que tenemos. Aunque hoy lo veas difícil, quiero decirte que es posible y con la ayuda de Dios y en la oración de David, del Salmo 139, 23 y 24, que le invitaba al Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos. Dios nos va a ayudar a hacernos conscientes de ellos poco a poco. Así que podemos aprender a cuestionarlos para ver cuán verdaderos son. Podemos aprender a corregirlos, ¿ok? Y podemos también aprender a hacer un cambio en nuestra manera de pensar, como lo dice la Biblia. Así que el modelo cognitivo, estimados amigos, nos enseña que aunque no podemos cambiar el pasado, hay esperanza de que podemos cambiar el presente, estado de ánimo negativo sobre todo, al darle interpretaciones correctas para que podamos sentirnos bien y tener comportamientos saludables que nos permitan seguir creciendo en la vida. Así que esperamos que por la gracia de Dios, ¿verdad? Como los recoge este pensamiento, es imposible cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu presente para que cambie tu futuro, y donde tenemos que trabajar es en un cambio o en una renovación en nuestra manera de pensar, como también la Biblia nos dice a cada uno de nosotros.